¿Qué pasaría si lo que hoy ves en las noticias ya fue escrito siglos atrás? Si los misiles, las amenazas y los pactos secretos entre Irán e Israel no fueran simplemente decisiones humanas, sino piezas movidas por una mano mucho más antigua y más alta. Porque detrás de la tensión actual entre estas dos naciones hay una historia que comenzó no en los parlamentos modernos, sino en las páginas de la Biblia. Irán, conocido como Persia, fue una vez instrumento de redención. Israel, sobreviviente de imposibles, sigue siendo señal viva de promesas eternas. ¿Cómo pasaron de aliados proféticos a enemigos anunciados? Hoy te invitamos a mirar más allá de los titulares, más allá de lo visible, a descubrir cómo el destino de Irán y el milagro de Israel se entrelazan en un plan divino que aún se está desplegando. Si sientes que este mensaje toca algo en tu interior, te invito a suscribirte y compartir este video. Quizás, como tú, hay otros que necesitan ver detrás del velo. Persia en la Biblia. De libertador a enemigo. De libertador a enemigo. Para entender el futuro de Irán, primero debemos desandar los caminos del tiempo hasta llegar a su antiguo y glorioso nombre, Persia. Mucho antes de que los conflictos modernos definieran su imagen en el escenario mundial, el imperio persa fue una de las civilizaciones más deslumbrantes y avanzadas de la antigüedad. Su influencia no solo redibujó el mapa del mundo conocido, desde el río Indo hasta los Balcanes, sino que dejó una marca indeleble en la propia narrativa bíblica, un papel tan crucial que solo puede ser descrito como divinamente orquestado. Para apreciar verdaderamente este papel, debemos transportarnos a una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Imagina por un momento al pueblo judío en el siglo VI a.C. Su amada Jerusalén ha sido arrasada, el magnífico templo de Salomón reducido a escombros, y ellos, despojados de su tierra, han sido llevados como cautivos a la opulenta pero opresiva Babilonia. Son 70 largos años de exilio, de anhelo de oraciones susurradas junto a los ríos de Babilonia. Recordando a Sión con lágrimas en los ojos, la promesa de Dios parecía lejana, una esperanza casi perdida en la memoria de una generación que moría en tierra extranjera. Y entonces, cuando la noche es más oscura, surge una figura monumental, como un amanecer inesperado en el horizonte de la historia: Ciro el Grande. El ascenso de Ciro y el imperio persa es, en sí mismo, un cumplimiento profético asombroso. Casi 200 años antes de que Ciro naciera, el profeta Isaías escribió una de las profecías más específicas y verificables de toda la Biblia. En el libro de Isaías capítulo 44, versículos 28, y capítulo 45, versículos del 1 al 4, Dios habla directamente de Ciro, por su nombre. Lo llama mi pastor, mi ungido, y detalla cómo le abrirá las puertas de bronce y le entregará los tesoros escondidos de las naciones para que cumpla su voluntad, liberar a su pueblo y ordenar la reconstrucción de su templo. Y así fue, con una fidelidad histórica irrefutable. En el año 539 a.C., Ciro, al frente de sus ejércitos medo-persas, conquista la aparentemente inexpugnable ciudad de Babilonia. Pero su verdadera grandeza no residía en su poderío militar, sino en su revolucionaria política de gobierno. En lugar de la tiranía y la asimilación forzada de los babilonios y asirios, Ciro practicó una política de tolerancia religiosa y cultural sin precedentes.
Creía que los imperios eran más estables cuando sus súbditos eran felices y se les permitía adorar a sus propios dioses. Fue en el marco de esta política que en el año 538 a.C., Ciro emitió un decreto que cambiaría la historia para siempre. Un decreto que resonó como música celestial en los oídos de los exiliados judíos. Les permitía regresar a su tierra natal, Judá, y más aún, les ordenaba reconstruir la casa de Dios en Jerusalén, proveyendo incluso fondos del tesoro imperial persa para la magna obra. Esta acción, documentada meticulosamente en la Biblia, en los libros de Esdras y Nehemías, y corroborada por la arqueología a través de hallazgos, como el famoso cilindro de Ciro, muestra a Persia no como un enemigo, sino como el instrumento elegido de liberación en las manos del Todopoderoso. Pero el papel benevolente de Persia no terminó con Ciro. La historia de la reina Esther, una joven judía que se convierte en reina de Persia bajo el rey Asuero, probablemente Jerjes I, es otro testimonio poderoso. En esta dramática narrativa, un alto oficial llamado Amán trama un genocidio para aniquilar a todos los judíos del imperio. Es a través de la valentía de Esther y la sabiduría de su tío Mardoqueo que el plan es frustrado y el pueblo judío es salvado. Una vez más, dentro del corazón del imperio persa, la mano de Dios se movió para proteger a su pueblo. Reyes persas posteriores, como Darío y Artajerjes, continuaron esta política de favor. Apoyaron la finalización del segundo templo y autorizaron a Nehemías a regresar para reconstruir los muros de Jerusalén, devolviéndole a la ciudad su seguridad y dignidad. Durante casi 200 años, Persia fue, en esencia, la superpotencia protectora de Israel, un faro de esperanza en un mundo hostil. Sin embargo, las Sagradas Escrituras, en su infinita sabiduría, nos presentan una visión completa, no solo del pasado y el presente, sino también del futuro. La misma pluma profética que celebró a Persia como la libertadora de Dios, también anticipó un futuro mucho más oscuro. Un futuro en el que el papel de esta nación cambiaría drásticamente, pasando de ser un instrumento de restauración a convertirse en una pieza clave de una coalición apocalíptica, una alianza destinada a la destrucción final. Y es aquí donde la historia antigua se conecta de manera escalofriante con los titulares de nuestro tiempo. La alianza moderna y la profecía de Ezequiel. Avancemos rápidamente a través de los siglos, dejando atrás los palacios de Susa y Persépolis para aterrizar en el turbulento escenario del siglo XXI. El Irán de hoy, heredero de la antigua Persia, ha experimentado una transformación radical. La Revolución Islámica de 1979 no solo cambió su sistema de gobierno, sino que alteró fundamentalmente su identidad y su papel en el mundo. Hoy, Irán se proyecta como una potencia regional dominante, impulsada por una ideología teocrática chiita que combina una ferviente escatología, su propia versión del fin de los tiempos, con una ambición geopolítica feroz. Esta nueva identidad lo ha colocado en una trayectoria de colisión directa con Occidente, al que llama el Gran Satán, y de manera aún más visceral y existencial, con la nación de Israel, a la que se refiere como el pequeño Satán, y cuya destrucción es un pilar central de su retórica y su política exterior. Pero lo verdaderamente asombroso, lo que debería captar la atención de todo observador serio de la historia y la profecía, es cómo las alianzas modernas de Irán y su postura militar parecen ser un reflejo exacto, una puesta en escena
de una antigua profecía. Para entender esto, debemos dirigir nuestra atención al libro del profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, quien escribió desde el exilio en Babilonia. En los capítulos 38 y 39 de su libro, Ezequiel recibe una de las visiones más detalladas y dramáticas sobre los últimos tiempos. Describe una guerra apocalíptica, una invasión masiva contra un Israel que proféticamente ha sido reunido de entre las naciones después de un largo exilio y vive en relativa seguridad en su tierra ancestral. La profecía identifica al líder de esta invasión como una figura enigmática llamada Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Durante siglos, los eruditos bíblicos han estudiado estas antiguas designaciones geográficas. Hay un consenso abrumador entre muchos de ellos que identifica a Magog, Mesec y Tubal con territorios que se encuentran al norte de Israel, abarcando lo que hoy es la actual Rusia y partes de Asia Central y Turquía. Gog, por lo tanto, sería el líder de esta potencia del norte. Pero la profecía no se detiene ahí. Es específica hasta el punto de la incomodidad. Ezequiel, en el capítulo 38, versículo 5, nombra explícitamente a los principales aliados que se unirán a esta coalición del norte. Y el primer nombre en esa lista, el primer aliado mencionado, es Persia. Hagamos una pausa aquí para procesar la magnitud de esta revelación. Hace más de 2500 años, cuando Persia era la amiga y protectora de Israel, un profeta en el exilio babilónico, inspirado por Dios, predijo que en los tiempos finales el papel de Persia se revertiría por completo. Se uniría a una confederación liderada por una potencia del norte, Rusia, y otras naciones identificadas como Kus y Fut, generalmente asociadas con Etiopía y Libia, Sudán, en el noreste de África y Gomer y Togarma, ampliamente aceptadas como regiones de la actual Turquía. Y el propósito de esta alianza sería uno solo, terrible y explícito: subir contra las montañas de Israel para saquear, destruir y aniquilar. Ahora, abramos los ojos y observemos el panorama geopolítico de nuestro tiempo. La alianza estratégica entre Irán, Rusia y Turquía nunca ha sido tan fuerte. Vemos ejercicios militares conjuntos en el Mar Caspio y el Océano Índico. Vemos acuerdos económicos y energéticos diseñados para eludir las sanciones occidentales. Vemos una cooperación militar directa en el campo de batalla de Siria, donde han trabajado juntos para asegurar sus intereses. Irán, por su parte, ha tejido una red de fuerzas proxy que actúan como sus tentáculos a lo largo de la región. Hezbolá en Líbano, con un arsenal de más de 150.000 misiles apuntando a Israel, las milicias chiitas en Siria e Irak, los hutíes en Yemen, que amenazan las rutas marítimas. Ha creado un anillo de fuego estratégico alrededor de Israel. Sus líderes, desde el ayatolá Jamenei hasta los comandantes de la Guardia Revolucionaria, declaran abiertamente y sin tapujos su intención de borrar a Israel del mapa. Las piezas del antiguo rompecabezas profético de Ezequiel no solo parecen estar sobre el tablero, parecen estar encajando en su lugar, una por una ante nuestros propios ojos, con una precisión que hiela la sangre. La pregunta que surge inevitablemente no es si esta profecía es relevante, sino si estamos siendo la generación que presencia su cumplimiento. ¿Es una mera coincidencia, una casualidad de la historia, o estamos asistiendo al desarrollo inexorable de la palabra profética de Dios? Ezequiel detalla que esta poderosa coalición, ensoberbecida y confiada en su abrumadora fuerza militar,
subirá contra la tierra de Israel como una tormenta, como una nube que cubre la tierra. Su objetivo será tomar un botín, saquear y destruir a un pueblo que parece indefenso. Sin embargo, en el momento de mayor desesperación, cuando toda esperanza humana parezca perdida, la profecía da un giro dramático y sobrenatural. No serán los tanques Merkava de Israel ni sus cazas F-35 quienes los derroten. Será Dios mismo quien intervendrá directamente en la historia. El texto describe una intervención divina de proporciones cósmicas, un gran terremoto que sacudirá la tierra de Israel, una confusión tal entre los ejércitos invasores que la espada de cada cual se volverá contra su hermano, y un juicio directo desde el cielo con pestilencia, sangre, lluvias torrenciales, enormes piedras de granizo, fuego y azufre. El propósito de esta intervención no es solo salvar a Israel. Dios mismo lo declara a través de Ezequiel, en el capítulo 38, versículo 23, «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor». La derrota de la colisión de Gog y Magog no será solo una victoria militar, será una revelación global e innegable de la soberanía, el poder y la justicia de Dios, y de su fidelidad inquebrantable a sus promesas con la nación de Israel. El escenario se está preparando, los actores están tomando sus posiciones, la tensión es palpable en el aire, y todo esto nos lleva a una pregunta aún más profunda, una que trasciende la política y la estrategia militar. ¿De dónde nace un odio tan antiguo, tan persistente, tan visceral? Para encontrar esa respuesta, debemos ir aún más profundo, detrás del velo de lo visible. El origen espiritual del odio. El príncipe de Persia. Debemos aventurarnos en un ámbito que la mente moderna a menudo descarta como mito o superstición, el reino espiritual. La Biblia, sin embargo, lo presenta como una realidad tangible, un campo de batalla invisible cuyas contiendas influyen directamente en los tronos, los parlamentos y los campos de batalla de nuestro mundo. Y es en el libro del profeta Daniel donde se nos ofrece una ventana única y sobrecogedora a esta realidad oculta. Nos encontramos en el capítulo 10 del libro de Daniel. El profeta, ya un hombre anciano que ha servido a reyes en los imperios de Babilonia y Persia, se encuentra en un estado de profunda aflicción espiritual. Durante 3 semanas completas, 21 días, ha estado en ayuno y oración. No ha comido manjares, ni ha probado el vino. Se ha humillado ante Dios, buscando desesperadamente entendimiento sobre el futuro de su pueblo, Israel, un futuro que le fue revelado en visiones aterradoras. Está a orillas del gran río Tigris, cuando, de repente, la realidad física se desvanece y tiene una visión que lo deja sin aliento y sin fuerzas. Un ser celestial de una gloria indescriptible se le aparece. El texto lo describe con un lenguaje vívido. Su cuerpo brillaba como el berilo, su rostro tenía el aspecto de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego y sus brazos y piernas relucían como bronce bruñido. La voz de este ser era como el estruendo de una multitud. Daniel, abrumado por la santidad y el poder de la visión, cae postrado, con el rostro en tierra. El ser angelical, probablemente el mismo arcángel Gabriel que se le había aparecido antes, lo toca y lo fortalece. Y lo que le revela a continuación es, quizás, la explicación más clara en toda la Escritura sobre la guerra espiritual que se libra en las altas esferas, detrás de las cortinas del poder humano. El ángel le dice a Daniel, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, «Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Reflexionemos profundamente sobre esta impactante declaración. Un ángel poderoso, un mensajero enviado directamente desde el trono de Dios, con una respuesta a las oraciones de Daniel, fue retenido, obstaculizado en una batalla espiritual que duró exactamente el mismo tiempo que Daniel estuvo orando y ayunando, 21 días, y el adversario que lo retuvo no era un rey o un general humano. El texto lo llama el príncipe del reino de Persia. La teología bíblica nos enseña que este príncipe no es un ser humano, es una entidad demoníaca de alto rango, un ángel caído, un principado de las tinieblas asignado por el propio Satanás para influir, controlar y dirigir espiritualmente la región y el imperio de Persia. Su objetivo era siniestro y estratégico: impedir que el mensaje de Dios, que traía revelación, consuelo y esperanza sobre el futuro de Israel, llegara a su destino. Quería mantener al profeta en la oscuridad y a la nación en la incertidumbre. La batalla en los cielos fue tan intensa, la resistencia de esta entidad fue tan formidable, que el ángel mensajero necesitó refuerzos. Continúa diciendo en el mismo versículo 13, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel, el arcángel, el gran príncipe guerrero cuya tarea específica, como se revela más adelante en el mismo libro de Daniel, es defender y luchar por el pueblo de Israel. Miguel tuvo que intervenir en la batalla para romper el bloqueo demoníaco y permitir que el mensajero celestial pudiera finalmente llegar hasta Daniel. Este pasaje es una revelación asombrosa. Nos muestra que detrás de los imperios y gobiernos terrenales existen principados y potestades espirituales que luchan por el control. Y nos revela una verdad profunda e incómoda: el odio de la entidad gobernante sobre Irán Persia hacia los propósitos de Dios para Israel no es, en su raíz, un simple conflicto geopolítico. Es una hostilidad espiritual, antigua, arraigada e incansable, orquestada por una fuerza demoníaca que ha operado en esa región durante milenios. Este príncipe de Persia sigue activo hoy. Ya no influye en un imperio de sátrapas y carros de guerra, sino en un régimen de ayatolás y misiles balísticos. Sigue susurrando los mismos planes de destrucción en los oídos de los líderes, sigue incitando al odio en los corazones de la gente, y sigue cegando a millones a la verdad del Evangelio. Su guerra no es, en última instancia, contra la carne y la sangre de los israelíes, sino contra los propósitos redentores de Dios para Israel y a través de Israel para el mundo entero. Entender esto cambia radicalmente nuestra perspectiva. Ya no vemos solo a políticos y ejércitos en un mapa. Vemos un campo de batalla cósmico donde se libra una guerra por el destino de las naciones. Y crucialmente, nos muestra por qué la oración, como la de Daniel, es tan increíblemente poderosa. Las oraciones de un hombre humillado en la tierra movilizaron a los ejércitos del cielo. La oración no es una actividad pasiva, es nuestra arma principal para entrar en esa batalla espiritual, para derribar fortalezas y para apoyar los planes de Dios en la tierra. Esta es, por tanto, la verdadera, profunda y antigua raíz del odio entre Irán e Israel. Una enemistad que no comenzó con la revolución de 1979, sino en los albores de la historia, en un reino que no se ve con los ojos, pero cuyas consecuencias se sienten con una fuerza devastadora en nuestro mundo. ¿Por qué Israel gana guerras?
Una historia que desafía las matemáticas, la estrategia militar convencional, la geopolítica y toda lógica humana. Es la historia de la supervivencia y victoria de Israel. Volvamos a esa pregunta que resuena a lo largo de las últimas 7 décadas. Una pregunta que ha desconcertado a generales, a analistas y estadistas por igual. ¿Cómo puede ser que una nación tan pequeña, nacida de las cenizas del Holocausto, siga ganando guerras que parecen, desde cualquier punto de vista racional, imposibles de ganar? Para encontrar la respuesta, debemos ir más allá de las explicaciones superficiales. Debemos explorar los pilares fundamentales que sostienen a este milagro moderno. No es un solo factor, sino una poderosa combinación de una mentalidad única, una inteligencia legendaria, una tecnología revolucionaria y una voluntad inquebrantable forjada en el crisol de la supervivencia. Prepárense para descubrir por qué Israel gana. La mentalidad de supervivencia, sin margen de error. Tabó. Para entender a Israel, primero hay que entender su psique, su alma colectiva. Y esa alma fue forjada en el momento mismo de su nacimiento, en un crisol de fuego y sangre. Imagina la escena, 14 de mayo del año 1948. En Tel Aviv, David Ben-Gurión lee la Declaración de Independencia. Por primera vez en casi 2000 años, el pueblo judío tiene un hogar soberano en su tierra ancestral. La alegría en las calles es extática, indescriptible. Hay bailes, lágrimas de gozo. Es el cumplimiento de un sueño milenario. Pero esa alegría dura apenas unas horas. Al día siguiente, la cruda realidad se abate sobre la recién nacida nación. 5 ejércitos árabes, regulares, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invaden desde todas las fronteras. Su objetivo, declarado públicamente, no es negociar, no es contener, es la aniquilación total, arrojar a los 600.000 judíos que allí vivían al mar Mediterráneo. Sobre el papel, la situación de Israel era desesperada, suicida. No tenían un ejército formal, sino una milicia clandestina llamada la Haganá. No tenían una fuerza aérea, salvo un puñado de aviones ligeros de reconocimiento. Sus armas eran una colección heterogénea de rifles viejos, muchos de la Primera Guerra Mundial, comprados de contrabando en Checoslovaquia y transportados en una operación clandestina llamada Operación Balak. Sus soldados eran una mezcla inverosímil de granjeros, estudiantes, intelectuales y, lo más conmovedor, sobrevivientes de los campos de concentración nazis. Hombres y mujeres con números tatuados en sus brazos, que apenas habían escapado de las cámaras de gas de Auschwitz y Dachau, y ahora se encontraban con un fusil en la mano, luchando por sus vidas una vez más. El mundo esperaba una masacre, una rápida y brutal extinción del sueño judío. Pero ocurrió lo impensable. Después de más de un año de lucha encarnizada, de batallas desesperadas por cada colina y cada aldea, el pequeño y mal equipado ejército israelí no solo había sobrevivido, sino que había derrotado a los 5 ejércitos invasores. ¿Por qué? La respuesta reside en la diferencia fundamental de motivación. Para los ejércitos árabes, era una guerra de conquista, de prestigio nacional. Para los israelíes, era una guerra por la existencia misma. Esta es la génesis de la mentalidad israelí. La conciencia profunda y existencial de que no pueden permitirse perder, ni una sola vez. Para otras naciones, una derrota militar puede significar un revés político, la pérdida de territorio o una humillación nacional. Para Israel, una sola derrota decisiva podría significar el fin de todo, la aniquilación. Esta conciencia existencial,
Este entendimiento de que su espalda está permanentemente contra el mar ha forjado una psicología colectiva única. Es una mentalidad que en hebreo se conoce como imbrerá, que se traduce literalmente como no hay alternativa. No hay alternativa a la victoria. No hay alternativa a la supervivencia. Esta mentalidad se manifiesta en todos los aspectos de la sociedad israelí. El servicio militar, obligatorio para hombres y mujeres, no es solo un deber cívico, es un rito de iniciación sagrado que une a la nación, creando un ejército del pueblo, donde el hijo de un primer ministro sirve junto al hijo de un agricultor. Ha creado una cultura de resiliencia, de improvisación, lo que llaman combina, y una aversión al pensamiento burocrático y lento. Cuando tu existencia está en juego cada día, no tienes tiempo para comités interminables. Esta mentalidad se vio puesta a prueba de la manera más brutal en la guerra de Yom Kippur de 1973. En el día más sagrado del calendario judío, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa coordinado. Israel fue tomado completamente por sorpresa. Sus defensas en el canal de Suez y los altos del Golán fueron arrolladas. Durante los primeros días, la nación estuvo al borde del colapso. Se hablaba del tercer templo en peligro. La primera ministra Golda Meir consideró la desesperación, pero entonces la mentalidad de Imbrerá se activó. La nación se movilizó a una velocidad asombrosa. Los reservistas acudieron a sus unidades desde las sinagogas, a veces sin siquiera cambiarse de ropa. Y en el campo de batalla, con un coraje nacido de la desesperación, las fuerzas de defensa de Israel lograron lo imposible. En el sur, el general Ariel Sharon lideró una audaz contraofensiva, cruzando el canal de Suez y rodeando al tercer ejército egipcio. En el norte, detuvieron a los sirios a las puertas del valle del Jordán y los hicieron retroceder hasta las afueras de Damasco. En 3 semanas, Israel había pasado de estar al borde de la destrucción a lograr una de las victorias militares más impresionantes de la historia. Esta mentalidad de supervivencia, esta voluntad de luchar hasta el último aliento porque no hay otra opción, es quizás el arma más poderosa y subestimada de Israel. Es una fuerza interna, un deseo inquebrantable de vivir, que ningún enemigo ha logrado comprender y es esta mentalidad la que impulsa los otros pilares de su increíble capacidad de victoria. El poder de la inteligencia. Los ojos de Dios de Israel. Si la mentalidad es el alma de Israel, su comunidad de inteligencia es su sistema nervioso central, una red invisible pero todopoderosa que actúa como sus ojos y oídos, anticipando los peligros y neutralizando las amenazas mucho antes de que lleguen a sus fronteras. La supervivencia de Israel a menudo se decide no en el estruendo del campo de batalla, sino en el silencio de las sombras, en una guerra de ingenio, audacia e información. El lema no oficial del Mossad lo resume todo: por medio del engaño harás la guerra. En el corazón de esta guerra silenciosa operan 3 agencias legendarias, cada una con un dominio específico, pero trabajando en una sinergia letal. Primero, el mundialmente famoso Mossad, la agencia de inteligencia exterior. Su nombre evoca imágenes de operaciones encubiertas en los rincones más remotos y peligrosos del planeta. Sus agentes son maestros del disfraz, el reclutamiento y la acción directa. La historia del Mossad es material de leyenda. Su primera gran hazaña que capturó la imaginación del mundo fue la captura de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto. Después de la guerra, Eichmann había escapado y vivía bajo una identidad falsa en Buenos Aires, Argentina. En el año 1960, un equipo del Mossad
en una operación de una audacia increíble, lo localizó, lo vigiló, lo secuestró en una calle de la ciudad y lo sacó clandestinamente del país en un vuelo de El Al, para llevarlo a juicio en Jerusalén. Fue una declaración al mundo: no hay lugar en la tierra donde los enemigos del pueblo judío puedan esconderse de la justicia. Más tarde, en respuesta a la masacre de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el Mossad lanzó la Operación Ira de Dios, una campaña de años para localizar y eliminar a los terroristas de Septiembre Negro responsables del ataque, enviando un mensaje inequívoco de que el terrorismo contra Israel tendría un precio personal y letal. Y como ya mencionamos, su infiltración en el archivo nuclear de Irán en 2018 es considerada una de las operaciones de inteligencia más exitosas y audaces de la historia. Luego tenemos al Shin Bet, la Agencia de Seguridad Interna. Su campo de batalla son las calles de Israel, las ciudades y los territorios de Cisjordania. Son los guardianes silenciosos que protegen a la población civil del terrorismo diario, utilizando una combinación de tecnología de vigilancia de vanguardia, análisis de Big Data y una red de informantes humanos increíblemente sofisticada. El Shin Bet ha frustrado literalmente miles de atentados suicidas, tiroteos y secuestros. Su trabajo es incansable, a menudo ingrato y siempre oculto, pero cada día que un autobús no explota o un café no es atacado en Israel, es en gran parte gracias a ellos. Y finalmente, pero no menos importante, está Amán, la Dirección de Inteligencia Militar de las FD. Ellos son los que proveen la inteligencia táctica y estratégica que el ejército necesita para ganar las guerras. Su trabajo fue la clave del éxito en la Guerra de los 6 días, al proporcionar un mapa detallado de las defensas aéreas enemigas. Y fue la lección aprendida de su fallo de inteligencia antes de la Guerra de Yom Kippur, lo que los transformó en una de las agencias de análisis más rigurosas y autocríticas del mundo. Pero quizás la operación que mejor encapsula la sinergia entre la inteligencia de Amán, la audacia del Mossad y la precisión del ejército es la legendaria Operación Entebbe en el año 1976. Un avión de Air France con más de 100 pasajeros israelíes y judíos fue secuestrado por terroristas palestinos y alemanes y desviado a Entebbe, Uganda, gobernada por el dictador Idi Amin. Los terroristas exigían la liberación de prisioneros. Israel se enfrentaba a una situación imposible, pero en lugar de ceder, planearon lo impensable. Agentes del Mossad en Kenia y en toda África recopilaron información crucial. Amán analizó planos del aeropuerto, construido irónicamente por una empresa israelí años antes, y construyó una réplica exacta en una base en Israel para que los comandos pudieran ensayar. En una semana, 4 aviones de transporte Hércules C-130 volaron más de 4.000 kilómetros, en su mayoría sobre territorio hostil, volando a baja altura para evitar el radar. Aterrizaron en Entebbe en la oscuridad de la noche, liderados por una limusina Mercedes negra, idéntica a la de Idi Amin, para confundir a los guardias. En una operación que duró apenas 90 minutos, los comandos de la unidad de élite Sayeret Matkal asaltaron la terminal, mataron a los terroristas, liberaron a más de 100 rehenes y regresaron a Israel. Fue una hazaña de tal precisión y coraje que redefinió las operaciones de rescate de rehenes para siempre. Esta es la fuerza de la inteligencia israelí. No es solo la recopilación de datos, es la audacia, la creatividad y la voluntad de tomar riesgos calculados para proteger a su gente. Es la capacidad de darle a su pequeño país una ventaja simétrica, la ventaja de saber lo que el enemigo piensa antes de que lo haga. El dominio de los cielos.
la Fuerza Aérea Israelí. Y en este dominio tridimensional de velocidad, altitud y poder de fuego, la Fuerza Aérea Israelí, la IAF, es una leyenda viviente. No es la fuerza aérea más grande del mundo en términos numéricos, ni de lejos, pero es universalmente reconocida por amigos y enemigos como una de las más avanzadas, letales y experimentadas del planeta. Su lema lo dice todo: lo mejor para el piloto. El secreto de la IAF no reside simplemente en la calidad de sus aviones, aunque operan algunas de las máquinas más sofisticadas del mundo. El verdadero secreto reside en la calidad de sus pilotos y en su doctrina de combate, una doctrina forjada en el fuego de 7 décadas de conflicto casi constante. El proceso de selección y entrenamiento para convertirse en piloto de la IAF es uno de los más rigurosos y agotadores del mundo. De miles de candidatos brillantes y físicamente aptos, solo un puñado se gradúa después de 3 años de un curso intensivo que pone a prueba los límites de su resistencia física, intelectual y psicológica. No solo aprenden a volar aviones de combate, aprenden a pensar como guerreros aéreos, a improvisar bajo una presión inimaginable, a tomar decisiones de vida o muerte en una fracción de segundo. Acumulan más horas de vuelo en entrenamiento y combate que la mayoría de sus homólogos en las principales potencias occidentales. Para un piloto israelí, cada misión no es un ejercicio abstracto, es una defensa directa de sus hogares, sus familias, que a menudo se encuentran a solo unos minutos de vuelo de distancia. La historia de la IAF está repleta de operaciones audaces que se estudian en las academias militares de todo el mundo. Su momento fundacional fue, sin duda, la Operación Foco, el ataque preventivo que abrió la Guerra de los 6 días en la mañana del 5 de junio de 1967. En una obra maestra de planificación, inteligencia y ejecución, casi toda la Fuerza Aérea Israelí despegó en un silencio de radio casi total, volando a altitudes extremadamente bajas sobre el mar Mediterráneo y el desierto del Sinaí para evitar la detección por radar. Cayeron sobre las bases aéreas egipcias como un rayo caído del cielo. En 3 horas, la IAF había destruido más de 300 aviones egipcios, la mayoría de ellos en tierra, aniquilando de facto la fuerza aérea más grande del mundo árabe. Luego, se volvieron y hicieron lo mismo con las fuerzas aéreas de Jordania, Siria e Irak. Para el final del primer día, Israel tenía una supremacía aérea total, lo que permitió a sus fuerzas terrestres lograr una victoria aplastante en los siguientes 5 días. Otro ejemplo de su audacia fue la Operación Ópera en el año 1981. La inteligencia israelí descubrió que el Irak de Saddam Hussein estaba a punto de completar un reactor nuclear en Osirak, con el claro propósito de fabricar armas atómicas, una amenaza existencial para Israel. El primer ministro, Menachem Begin, tomó una de las decisiones más valientes de la historia. En una misión de una precisión y valentía extraordinarias, 8 cazas F-16 israelíes, escoltados por F-15, volaron más de 1000 kilómetros sobre territorio hostil de Jordania y Arabia Saudita. Sin ser detectado, llegaron al reactor, lo destruyeron en un ataque quirúrgico que duró menos de 2 minutos, y regresaron a casa sin una sola baja. El mundo, incluyendo a sus aliados en Estados Unidos, condenó la acción en público, pero en privado, muchos respiraron aliviados. Israel había eliminado una amenaza nuclear por sí solo. Esta doctrina de acción preventiva y dominio aéreo total es la piedra angular de la estrategia de defensa de Israel. Saben que al ser un país pequeño y estrecho,
no tienen profundidad estratégica, no pueden permitirse que una guerra se libre en su propio territorio durante mucho tiempo. Por lo tanto, la estrategia es siempre llevar la guerra al enemigo, y la punta de lanza de esa estrategia es la IAF. Hoy en día, la IAF opera algunos de los aviones más avanzados del mundo, incluyendo flotas de F-15, F-16 y más recientemente el caza de quinta generación F-35, al que llaman Adir o poderoso. Pero fiel a su estilo, Israel no se limita a comprar tecnología, la transforman. Los aviones israelíes están equipados con sistemas de aviónica, guerra electrónica y armamento de diseño propio, adaptándolos perfectamente a los desafíos únicos del Medio Oriente. La Fuerza Aérea Israelí es mucho más que un conjunto de aviones. Es un sistema integrado de superioridad aérea, ataque de precisión, inteligencia y guerra electrónica. Es el escudo que protege los cielos de Israel, y la espada de largo alcance que le permite disuadir y, si es necesario, neutralizar a sus enemigos, sin importar cuán lejos estén. Es la garantía de que, sin importar la amenaza en tierra, los cielos sobre la tierra de Israel permanecerán bajo el control de los guardianes del pueblo judío. La innovación nacida de la necesidad, la ventaja tecnológica, la mentalidad de Imbrera, la conciencia de que no hay alternativa a la supervivencia, ha convertido a Israel en un dínamo de innovación tecnológica sin parangón en el mundo. Al estar rodeados de enemigos y carecer de recursos naturales como el petróleo, Israel se vio obligado a apostar por su único recurso verdaderamente ilimitado, el cerebro humano, la capacidad de innovar y pensar fuera de lo establecido. La necesidad constante de estar un paso por delante de adversarios numéricamente superiores no solo ha impulsado su defensa, sino que ha creado un ecosistema tecnológico que el mundo entero admira y conoce como la nación de las startups. En el ámbito de la defensa, esta innovación no es un lujo, es una cuestión de vida o muerte. Y el ejemplo más emblemático, un sistema que ha cambiado la cara de la guerra moderna, es el domo de hierro Iron Dome. Durante años, las ciudades del sur de Israel vivieron bajo el terror constante de los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza por grupos terroristas como Hamas. Cada sirena antiaérea significaba 15 segundos para correr a un refugio, una vida de trauma y ansiedad. Israel necesitaba una solución, y en lugar de conformarse con respuestas pasivas, inventaron una que parecía sacada de una película de ciencia ficción. El domo de hierro es un escudo protector de alta tecnología. Su funcionamiento es una sinfonía de velocidad y precisión. Un radar avanzado detecta un cohete en el momento de su lanzamiento. En una fracción de segundo, un centro de mando y control calcula su trayectoria y punto de impacto. Si el sistema determina que el cohete se dirige a un área poblada o a una infraestructura crítica, lanza un misil interceptor llamado Tamir. Este interceptor, guiado por sus propios sensores, vuela hacia el cohete y lo destruye en el aire, lejos de su objetivo. Es literalmente como golpear una bala con otra bala. Con una tasa de éxito documentada superior al 90%, el domo de hierro ha interceptado miles de cohetes, ha salvado incontables vidas y ha proporcionado a la población israelí una sensación de seguridad que antes era impensable. Ha cambiado el cálculo estratégico, dando a los líderes israelíes más tiempo para tomar decisiones y evitando escaladas bélicas mayores. Pero el domo de hierro es solo la capa más conocida de un sistema de defensa de múltiples niveles. Para amenazas de mayor alcance, como los misiles balísticos que posee Irán, Israel ha desarrollado
En cooperación con Estados Unidos, el sistema Arrows, flecha, y para amenazas intermedias, como los misiles de crucero o cohetes de gran calibre, tienen el sistema David Sling, onda de David. Es una defensa en profundidad, un paraguas protector integral. Israel también fue un pionero absoluto en la tecnología de drones. En las décadas de los 70 y 80, cuando el resto del mundo apenas comenzaba a experimentar, Israel ya estaba utilizando vehículos aéreos no tripulados, UAVs, para misiones de reconocimiento sobre el Líbano y Siria. Entendieron antes que nadie el valor de tener ojos en el cielo, sin arriesgar la vida de un piloto. Hoy, los drones israelíes, como el Herón y el Hermes, se encuentran entre los más sofisticados del mundo. No solo realizan vigilancia día y noche, sino que pueden designar objetivos para ataques aéreos o incluso llevar a cabo sus propios ataques de precisión quirúrgica. Son una extensión fundamental de la capacidad de inteligencia y proyección de poder de las FDI. Y luego está el campo de batalla del futuro, que ya está aquí, el ciberespacio. Israel es una superpotencia cibernética de primer nivel. Su legendaria Unidad 82200, la unidad de inteligencia de señales del ejército, es el campo de entrenamiento de la élite mundial de expertos en ciberseguridad y ciberguerra. Los jóvenes de 18 años que sirven en esta unidad trabajan en la vanguardia de la tecnología. Son capaces de infiltrarse en redes enemigas, interceptar comunicaciones, desactivar infraestructuras críticas y librar guerras enteras desde un teclado. El famoso ciberataque Stuxnet, un gusano informático increíblemente complejo que se cree fue una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, logró sabotear las centrifugadoras del programa nuclear iraní, retrasándolo varios años sin disparar un solo tiro. Es el ejemplo perfecto de la guerra del siglo XXI. Esta cultura de innovación, que nace en el ejército, se desborda hacia la sociedad civil. Veteranos de unidades como la 8200 son los fundadores de muchas de las empresas de alta tecnología más exitosas del mundo en campos como la ciberseguridad, Checkpoint, la navegación, Waze y la tecnología financiera. La tecnología que se inventa para proteger tanques, como el sistema de protección activa, Trophy, termina adaptándose para proteger vehículos civiles. La innovación que nace de la necesidad más desesperada se convierte en el motor del progreso. Esta ventaja tecnológica es el gran ecualizador, lo que permite a un David moderno no solo enfrentarse, sino vencer a múltiples Goliaths. Hemos completado nuestro viaje. Un viaje que nos ha llevado desde los antiguos rollos de los profetas hasta los campos de batalla de alta tecnología del presente. Hemos explorado dos narrativas que, aunque parecen distintas, están profundamente entrelazadas en el gran tapiz de la historia. Hemos visto cómo el destino de Irán, la antigua Persia, parece seguir un guión escrito hace milenios. De ser el instrumento de liberación de Dios, las profecías de Ezequiel y Daniel la sitúan en una trayectoria de confrontación final, una trayectoria que se alinea de manera inquietante con las alianzas y la retórica de nuestro tiempo. Y hemos sido testigos de la asombrosa historia de Israel, una nación que, contra toda probabilidad matemática y lógica humana, no solo sobrevive, sino que vence. Su éxito no se debe a un solo factor, sino a una poderosa sinergia, una mentalidad de supervivencia forjada en el fuego, una comunidad de inteligencia que ve en la oscuridad, una fuerza aérea que domina los cielos y una cultura de innovación que convierte la necesidad en genio. Entonces, ¿cuál es la lección final que podemos extraer de todo esto?
¿Cuál es el mensaje que resuena detrás de los titulares, las batallas y las profecías? La primera lección es sobre la soberanía de Dios sobre la historia. Los eventos que vemos desarrollarse en el escenario mundial no son una serie de accidentes caóticos, son parte de un plan divino que, aunque a menudo sus caminos son misteriosos para nosotros, avanza inexorablemente hacia su cumplimiento. La Biblia, la palabra viva de Dios, no es un mero libro de historia antigua, es un mapa profético, una lente a través de la cual podemos entender los tiempos en que vivimos, no con miedo, sino con discernimiento. La segunda lección es sobre la fidelidad de Dios. La existencia misma de Israel hoy en día es, quizás, el milagro más visible y continuo de nuestro tiempo. Es el cumplimiento de innumerables profecías sobre la reunión de su pueblo de los 4 rincones de la tierra. Dios hizo un pacto eterno con Abraham, Isaac y Jacob, y con la nación de Israel. Y a pesar de las rebeliones del pueblo, de los exilios y de los incesantes intentos del mundo por destruirla, Dios, en su infinita misericordia y fidelidad, ha preservado a su pueblo. La supervivencia de Israel no es solo un producto de la estrategia humana. Es, en última instancia, un testimonio palpable de la mano de un protector divino que no duerme ni se adormece. Y para nosotros, como creyentes que vivimos en estos tiempos cruciales y proféticos, el mensaje es claro y urgente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42, nuestro Señor Jesús nos da una instrucción directa: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estos eventos proféticos que se desarrollan ante nuestros ojos no deben ser una fuente de miedo o de especulación ociosa. Deben ser una llamada de atención para despertar nuestra fe, para purificar nuestros corazones y para enfocar nuestras vidas en lo que es eterno. Estamos llamados a ser como Daniel, a interceder en oración con fervor, a orar por la paz de Jerusalén, como nos manda el Salmo 122, a orar por la sabiduría de los líderes mundiales y a orar por la salvación de las almas en todas las naciones, incluyendo el pueblo de Irán, que sufre bajo un régimen opresivo y que necesita desesperadamente conocer el amor y la verdad de Cristo. Estamos llamados a ser vigilantes, a estudiar la palabra de Dios para entender los tiempos, no para obsesionarnos con predecir fechas, sino para vivir con una esperanza gozosa y un sentido de propósito renovado, sabiendo que nuestra redención se acerca. Y, sobre todo, estamos llamados a ser testigos. La misma Biblia que predice estas guerras y conflictos también nos revela la única y verdadera solución al caos y al quebrantamiento de nuestro mundo: la persona de Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él es quien venció al pecado y a la muerte en la cruz. Y Él es quien ofrece perdón, reconciliación y vida eterna a todo aquel que, con un corazón humilde, cree en Él. Nuestra conversación no tiene por qué terminar aquí. Lo que hemos explorado hoy es profundo y, sin duda, genera muchas preguntas y reflexiones. Tus pensamientos son increíblemente valiosos para esta comunidad. ¿Qué crees que significan estos eventos para nuestro futuro? ¿Hay alguna parte de esta historia que te haya impactado de manera especial? ¿Cómo te estás preparando tú espiritualmente al ver cómo las páginas de la profecía parecen cobrar vida ante tus ojos? Te invito a que compartas tus reflexiones, tus preguntas y tus oraciones en la sección de comentarios. Leemos cada uno de ellos. Construyamos juntos un espacio de discernimiento.
ánimo y apoyo mutuo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y ha iluminado tu entendimiento, te animo a que lo compartas con otros que también están buscando respuestas y esperanza en estos tiempos inciertos. Recuerda siempre esto: aunque los reinos de este mundo se agiten y las naciones conspiren, nuestro Dios reina en los cielos. Él tiene el control absoluto. Él ya ha escrito el final de la historia. Y en ese final, la luz vence a la oscuridad, el amor vence al odio, y la vida vence a la muerte. Nuestra tarea es confiar en Él, vivir con propósito y mantener nuestra lámpara encendida, esperando con gozo el glorioso regreso de nuestro Rey.